detalle con Alejandro Olaya Dávila, gerente seccional de Antioquia de la ANDI. Gerente, buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción, ¿cómo amanece? Bueno, muy buenos días a la mesa y a los televidentes, por supuesto, y bueno, no, muy bien aquí este viernes, un poquito fresco. Fresco, ya salió el solecito, pero todavía está fresca la sensación térmica. Gerente, bueno, pues muy preocupados por ese reporte que hacen desde Colfecar. Ellos han sido muy juiciosos en estar documentando las pérdidas de tiempo que tienen estos bloqueos, pero desde el sector empresarial ya se sienten los efectos que han generado esos bloqueos. Sí, digamos que esa cifra que nos señalaban es consistente con el estudio que reveló la ANDI. La ANDI realizó un estudio que se llama la encuesta de opinión industrial conjunta, donde con otros gremios aliados, pues se pregunta por la dinámica de la inversión, de algunas preocupaciones en materia económica de las empresas. Y precisamente cuando se les pregunta a las empresas sobre los temas relacionados con inseguridad, esas variables, el 68% nos dicen que están teniendo problemas con las cadenas de transporte. El 52% nos dicen que están teniendo también dificultades para acceder a ciertas zonas al momento de hacer la distribución, y el 26% con temas de piratería en las vías, saqueos de los carros. Entonces ahí hay un tema realmente, como también señala Colfecar, de una preocupación que va en incremento por los deterioros de temas de seguridad en algunas de las regiones, que sin duda pues también se complementan con otras cifras que hemos revelado en la encuesta industrial de opinión conjunta, pues que muestran la desaceleración que estamos teniendo de la economía, no solo nacional, sino también, por supuesto, a nivel departamental. Alejandro, hablemos de eso. Esta semana, ayer, creo que Felipe o antier, Felipe traía el tema de la explicación que da Bruce Van Master, incluso que era como muy pedagógica, explicando renglón por renglón. Pero para hacerlo en términos básicos, para que todos entendamos, está cayendo la economía colombiana. La economía va cayendo en muchos de sus temas, en el tema de logística, estamos hablando, les decía Paula, en el tema de desaceleración económica, en el tema de inversión. ¿Cuáles son para ustedes, incluso para Medellín, que es la capital industrial de Colombia, esos fenómenos? ¿Por qué va cayendo la economía? ¿Por qué? ¿Por cuáles razones? Uno le puede explicar a quien nos está viendo, no, es que ojo, la economía está cayendo, ¿cómo se ve y cuál es la razón? Bueno, recordemos todos que veníamos de un año post-pandemia, donde hubo muchos estímulos a la actividad económica, a la demanda, bajas tasas de interés, subsidios, apoyos a nivel global para hacer una activación económica. Y eso efectivamente fue así. Hace 2 años vimos cómo la economía creció de una manera importante, los sectores crecieron, la demanda, el consumo de los hogares, y eso generó a nivel internacional pues unas presiones importantes que se tradujeron en inflación. Entonces hay un componente internacional, que los precios de las materias primas, de los bienes acabados se encarecieron, y eso también nos obligó o nos llevó a que importáramos una parte importante de esa inflación en nuestra economía. Entonces las materias primas, los bienes básicos con que desarrollan las cosas se pusieron costosos. Hay un primer elemento allí. Lo segundo, entonces, en reacción a lo que está sucediendo, pues empiezan las políticas de incrementos de tasa de interés que buscan que los consumidores, los usuarios, desaceleremos el consumo como una medida contracíclica para reducir esos precios a nivel internacional y también a nivel local. Y efectivamente está sucediendo en el país. Estamos viendo altas tasas de interés para consumo, y eso efectivamente está haciendo que las personas no consuman muchos elementos. Es como el segundo el gran pedazo. Y el tercero pues tiene que ver con la dinámica propia local, nuestro cambio de gobierno, unos nuevos planteamientos sobre la economía, el mercado laboral, todo hay un tema local que por supuesto entonces también detuvo y desaceleró la inversión. Entonces todos esos 3 elementos conjugados, lo internacional, lo local, la coyuntura, pues están evidentemente mostrando tasas de desaceleración de la economía. Hoy estamos viendo que la economía está creciendo a un 0,3%. El primer trimestre crecimos al 1,3%. El segundo trimestre crecimos al 0,3%, y sin duda el tercer trimestre, que cierra en septiembre, vamos a decrecer. De hecho, cuando ya miramos esas cifras de crecimiento va a ser negativo. A nivel de sectores, sin duda va a ser negativo, porque es que ya lo vemos. Cuando vemos a nivel de sectores, por ejemplo, en Antioquia particularmente, en el último trimestre, vemos como productos metálicos decreció el 18%.
como papel e imprenta decreció el 13%. O sea, menos Negativo, Pero no se menos. supone que final de año es una época pues de más consumo, por ejemplo, el comercio se activa mucho más. Por supuesto, y el final de año, digamos que ese sea, momento ese es hasta cíclico septiembre, ese es lo hasta vimos septiembre. entre Sí, pero lo octubre, que noviembre, esperan. diciembre, hay un consumo de los hogares, pero ahora ya comenzamos esta recogida, llamémoslo así, del consumo y de los elementos. Entonces, en general, la industria en Antioquia ya viene decreciendo a una tasa del 4%. Lo que pasa es que hay otros sectores, como por ejemplo es el entretenimiento, la gastronomía, la hotelería, que vienen creciendo a tasas de 14. Entonces, unos ayudan a compensar un poco la pérdida de los otros, pero el efecto neto de todos es que vamos en 0,3% de crecimiento este segundo trimestre. Entonces, hay una señal importante de alerta real de una desaceleración de la economía, que comenzamos a poner muy lentas las tasas de crecimiento y bueno, ahora ya comentamos pues algunas cosas que creemos que sin duda se deberían hacer y otros elementos que estamos viendo en las empresas. Gerente, usted mencionaba un punto fundamental que ha tenido que ver en toda esta situación y son las tasas de interés. Y hace pocos días veíamos una reunión inédita entre el ministro de Hacienda, Bancaria y la ANDI solicitando de manera conjunta, que eso nunca había pasado, al Banco de la República bajar las tasas de interés. ¿Usted cree que eso va a pasar y usted cree que eso es lo que la decisión que tiene que tomar el Banco de la República? Recordemos que el Banco de la República es una entidad completamente autónoma que dirige esta política económica, como lo señaló en esta reunión que usted cita, el presidente de la ANDI. Pues un poco el llamado de la ANDI es que las señales de desaceleración de la economía son bastante fuertes y que si bien las tasas de interés en el mundo han seguido ya una senda, digamos, de estabilización, porque la inflación global ha venido ya cediendo, pues hay que ser muy cuidadosos con los efectos en la economía local, donde una parte muy importante de esa inflación ha sido importada y el frenón que estamos viendo realmente en el consumo tan radical. Entonces, que ya es un buen momento de comenzar a pensar en cómo la tasa de interés comienza a tener una senda de reducción para que los consumos de los hogares puedan retroceder. Es que mire, ya que señala la inversión es una variable muy importante en la economía. La inversión de las empresas, la inversión que hacemos los ciudadanos, ese es el Pareto, eso es lo más grande que mueve una economía, la inversión privada. En esa encuesta que hacemos a las empresas de inversión conjunta, les preguntamos sobre esas principales preocupaciones y miren que en el primer trimestre la principal preocupación que ponía lenta la inversión era la alta tasa de cambio, es el 36%. Ya en el segundo trimestre esa ya no es una preocupación tan grande, ya bajó al 26% porque la tasa de cambio ha cedido, pero la falta de demanda es el 40% de todo lo que los tiene quietos, es decir, que no podamos consumir y una parte importante de los bienes durables, vehículos, electrodomésticos, cosas que consumimos, pues los hacemos utilizando financiación, créditos de consumo, tarjetas de crédito y eso sin duda está excesivamente alto y eso restringe el consumo de los hogares porque por supuesto son responsables. Gerente, esta pregunta es que vemos esas cifras que se entregan, incluso sectores como el de la construcción, unas caídas pues muy importantes, pero cuando el DANE reporta las cifras de empleo, vemos que el empleo pues ha crecido, ha disminuido el nivel de desempleo en el país. ¿Cómo contrastar esto? ¿Qué es lo que está pasando? Sectores como el entretenimiento tienen la capacidad para absorber esa cantidad de empleos que se pueden estar perdiendo en los otros sectores. Sí, efectivamente hay sectores que vienen desacelerándose muy fuertemente, como el de la construcción, que están cifras negativas, pero también es cierto que los proyectos que ellos tienen en ejecución los están terminando. Entonces, en los siguientes trimestres, si no comienzan los proyectos nuevos, efectivamente vamos a ver cómo la tasa de desempleo, pues se ve ese efecto en esos sectores y cómo la vamos a ver, pues, que crece de manera desfavorable. También es cierto que en ciudades como Medellín, Antioquia, estamos viendo otros sectores asociados a los servicios, como el que señalamos, hotelería, turismo, restaurantes, entretenimiento, claro, música, cultura, fechas, que están creciendo y ahí también una parte importante pues está absorbiendo ese empleo. Pero no podemos olvidar que la tasa de desempleo sigue siendo muy alta. Es una tasa de desempleo que si bien bajó pues, de 10,3 a 9,8, es una tasa todavía cercana, pues casi el 10, es una cifra muy alta de desempleo, pero sobre todo lo que más preocupa es la informalidad. La falta de empleo formal. 56% del empleo en Colombia es informal, básicamente en el Valle de la Aburrá la cifra es un poquito menor, 50%, Medellín puede ser 40% de empleo informal y eso es una gran preocupación permanente pues de que parte de ese empleo, ojo, formal,
que se pierde se mueva a empleo informal. Un empleo, como todos sabemos, como lo señala el presidente de la ANDI, son empleados sin derechos porque no tienen prestaciones sociales, no tienen unas vacaciones pagas, unas cesantías. Entonces es muy importante cuidar y preservar medidas de aceleración de la economía para que el empleo formal pueda seguir consolidándose. Él es Alejandro Olaya, el gerente de la más importante agremiación de industriales de Colombia, la ANDI, en Colombia, de ahí la importancia de su participación en consejo, que ellos, desde este que es el gremio de los industriales, le han planteado al gobierno, primero la preocupación, veíamos a su jefe, Brugman Master, hablando, mire, estamos en esto, pero también usted lo mencionaba, han dado unas recomendaciones. La primera incluso la decía Paula cuando se sentaron con el mismo ministro diciendo, mire, usted, sabemos que el Banco de la República es autónomo, pero por favor, bajen las tasas, que eso dispara pues el tema del comercio. ¿Qué otras recomendaciones? Ustedes ya hicieron juiciosamente la encuesta, miraron por sectores, estos subieron, estos bajaron, estos decrecieron, están en negativo, pero ¿qué recomiendan? Sin duda este último trimestre tendrá que ser una luz de esperanza, el comercio se va a activar, pero la industria ¿qué? ¿Qué decirle al gobierno, a los que nos están viendo, qué decirles? Venga, tranquilos, vamos así, tomemos estas medidas. Sí, hace un poco más de un mes tuvimos en Cartagena nuestro congreso anual de empresarios de la ANDI y el eslogan era el crecimiento, y toda la conversación giró alrededor de cómo este año y lo que viene de acá para adelante, pues todos, tanto el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las mismas empresas, pues nos debemos concentrar en crecer la economía. Es decir, para poder generar los recursos que las empresas generan en tributos, los individuos en tributos, para poder afrontar todos estos desafíos sociales que tenemos, es necesario que la economía crezca a tasas mucho más altas, 4, 5%. ¿Cómo logramos ese crecimiento a tasas del 4 y el 5%? Ese fue parte pues como la discusión. Algo que hemos venido pues sin duda desde la ANDI señalando que es muy, muy importante es generar un ambiente de confianza para que la inversión privada vuelva nuevamente a reactivarse. Miren, cuando hacemos esta pregunta a los empresarios, el 40% van a realizar proyectos de inversión este año, pero el 60% de los proyectos o los van a aplazar o pues están entre aplazamientos o reducción del monto de las inversiones. Entre ellos por múltiples razones, la incertidumbre política, el 36%, la incertidumbre económica, el 30%, las tasas de interés, el 18%. Entonces, crear un ambiente de confianza, de saber hacia dónde va exactamente el país, la región, va a ser muy importante para que ese componente fundamental, que es la inversión empresarial y privada, pueda realizarlo, incluso a nivel de las familias, de los hogares. Todos también incluso tenemos proyectos de inversión como individuos, el cambio de una casa, de un carro, de un viaje, y todos sentimos que tenemos que estar más seguros sobre el futuro para poder hacer esa inversión. Y por el lado del gobierno, por supuesto, los grandes proyectos de inversión pública. Todos sabemos que la infraestructura es un motor muy potente que encadena muchos sectores de la actividad, genera empleo, encadenamientos productivos, industriales. Es un momento ya de que al país se le planteen a la región grandes proyectos ambiciosos que sean un inductor potente de la actividad económica del país. ¿Cuál es la expectativa, gerente, frente al descenso de la inflación? Ha estado bajando, los expertos dicen que no tanto como se esperaría, pero ¿cuál es la expectativa frente a este último periodo del año? ¿Bajará más? Pues se ha estado bajando, debe bajar más. También recordemos que una parte de esa inflación, como lo señalamos al principio, es importada. Viene de las cadenas de suministro internacionales, globales, donde ya a nivel internacional ya comenzó pues a ceder de manera significativa. Vimos hace 2 días la cifra del Banco Central Europeo, donde están un poco más tranquilos y dejaron su tasa de interés estable. Estados Unidos también ha venido cediendo de manera importante y eso lo vamos a ver en los siguientes meses reflejado en alguna parte de la cadena de insumos. También es cierto que particularmente en Colombia la desaceleración sí existe, también el efecto del desmonte del subsidio de los combustibles también ha hecho que se ponga un poco más lenta, una medida responsable, adecuada, que había y que hay que hacerla, y eso ha hecho pues que se ponga un poco más lento, pero sin duda va a seguirse desacelerando la inflación. Esperemos que así sea por las cifras que estamos viendo y en esa medida pues las tasas puedan comenzar también a ceder, reactivar el consumo, la inversión y comenzar en los siguientes trimestres, el año próximo, una senda de crecimiento más decidida. O sea, esta pelita que nos dieron y que nos hemos dado con el precio de la gasolina va a valer la pena. Es dura, pero es necesaria. Es un subsidio muy costoso para el Estado, para el país, para todos los ciudadanos. Apoyan el gobierno en esa medida. Y se debe desmontar, una medida acertada. Sí.
Gerente, gracias por acompañarnos durante esta mañana. Son trascendentales esas cifras que se entregan para entender cómo va la economía colombiana. Alejandro Olaya, gerente de la ANDI seccional Antioquia. Feliz día. Oiga, Paula, Gracias. no podemos dejar ir al doctor Alejandro sin la pregunta del día. ¿Usted cree en el Día de Amor y la Amistad? ¿Usted le va a comprar Lo celebra. a su esposa, lo va a llevar a comer ese día? Ya lo está viendo, comprométase al aire. Me declaro un fanático del amor, de la amistad, de la buena energía y por supuesto de expresarlo a los seres queridos y como decía, así sea un confite, un abrazo, alguna cosita y vamos a ayudar a activar la economía Pero con algo. usted no se va a salir con un confite. No, por Ni supuesto que no. No, él tiene que ayudar a reactivar la economía. Vamos a reactivar la economía en un buen restaurante.